Isaías 40, habíamos leído esos versículos del 1 al 11, la palabra de Dios nos trae esta profecía. Estas profecías tratan de esperanza, trata de consuelo y trata de bienaventuranza, como hemos empezado este año a hablar acerca de las bienaventuranzas y recordar ese capítulo de Mateo 5, memorizando las bienaventuranzas que el Señor nos da. Y trata esta profecía de Isaías 40 de esa esperanza, de ese consuelo que tenemos en el Señor y de esas bienaventuranzas, de lo mejor que está por venir para los creyentes en Cristo. Y vemos estas profecías que son reveladas a través de la palabra de Dios, ¿no? Pero quería recalcar solamente 2 versículos, vimos, ¿no? Cómo comienza la profecía: vos, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces, que es su tiempo ya, o sea, es proclamar a voces. Después dice voz que clama en el desierto, es el de proclamar a voces, ¿no? Y era como decía el hermano Matías, de que hagamos ruido, ¿no? De que salgamos a la calle a predicar el mensaje de salvación. Y qué mejor tiempo para predicar el mensaje de salvación, este tiempo que recordamos y que el mundo entero recuerda la Navidad, pero recuerda la Navidad, y el problema es que el mundo entero no ve el verdadero motivo de la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el verdadero motivo de que ese niño vino envuelto en pañales y nacido y acostado en un pesebre, pero vino a morir en una cruz para salvar a todos los hombres. Por eso es recordar, sí, ese nacimiento, pero recordar, hermanos, la cruz de Cristo, que es ese camino que ahora tenemos, ese puente que ahora tenemos para llegar al Señor. Y por supuesto, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin su resurrección, vana sería, dice la palabra de Dios, nuestra fe. Entonces, eso es lo que debemos de proclamar en estos momentos, en estas fechas que están sucediendo cosas que ayer estaba escuchando a unos periodistas hablar acerca de estos acontecimientos últimos, de estos últimos días, y decían, esto es para que la humanidad vea, y me llamaba la atención esto, ¿no? Esto es para que el resto del mundo vea de que el mundo está cambiando y se está posicionando, pero claro, ellos lo veían todo a nivel político-económico, ¿no? Y dijo esta frase que me encanta que lo diga el mundo, ¿no? El nuevo orden mundial. Me encanta que lo diga el mundo. Ahí tenemos un escalón para subir la escalera, hermanos, de la confianza de la gente. ¿De qué trata el nuevo orden mundial? Y tratan de una serie de acontecimientos que van a ocurrir en un futuro, pero que todo señala al reino de Dios. Al reino de Dios. Y todas estas cosas que están ocurriendo, hermanos, todo señala al reino de Dios. Por eso, pueblo de Dios, alza tu voz, proclama la verdad de Dios, proclama la palabra eterna de Dios. Que esa palabra eterna, por el hecho de ser eterna, proclama ese reino de Dios que vendrá. Todo lo eterno está relacionado al reino de Dios. Y por eso nos vamos a quedar con estos 2 versículos que dice Isaías 40, versículo 6. Voz que decía, da voces. Yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca
y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, y te pedimos que obres en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que tu mano poderosa nos guíe y que nos dé fuerza, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestras vidas para que levantemos voces, para que nos levantemos como iglesia, Señor, para proclamar tu venida, Señor, para proclamar tu reino, para proclamar esta palabra que es eterna y que se va a cumplir hasta la última tilde, dice tu misma palabra. Por eso, Señor, que el mensaje sea de esperanza, sea de consuelo, sea de bienaventuranza para este mundo que está perdido, para este mundo que se aferra a líderes que no existen, que líderes que no sirven y rechazan al verdadero líder de la humanidad que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pedimos, Señor, que proclamemos esta verdad, que proclamemos que el Mesías sí nació, pero vino a morir en la cruz del Calvario para sacrificio de todos los hombres. Por eso es necesario, Señor, que proclamemos esta verdad y que puedan los hombres acercarse a ese Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Gracias te damos, Padre, y te pedimos que nos des fuerzas. Te pedimos, Señor, que obres en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor, en nuestras iglesias. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Por eso, hermanos, vemos que ese plan que Dios tiene para el futuro está allí, mostrándonos. Se vislumbra, ¿no? La palabra eterna de Dios se está poniendo de manifiesto y está manifestando, valga la redundancia, ese reino eterno de Dios. Comparándolo con lo efímero que es el hombre, con lo efímero que son los pueblos. Todo se va a marchitar, todo se seca, todo vuelve al polvo, todo desaparece. Pero lo real, lo invisible, lo que ahora no vemos, es eterno. Y eso es lo que debemos de proclamar, hermanos, que el Señor vendrá y vendrá por segunda vez. Y esa es nuestra esperanza, ese es nuestro consuelo y esa es nuestra bienaventuranza. Poder proclamar esa verdad a voces del Señor. Y eso es lo que nos pide el Señor. Vos que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Hermanos, desde el principio el enemigo ha tratado de engañar a la humanidad. Vemos allí en Génesis 3 cómo Satanás tergiversa la palabra eterna de Dios y lleva a la confusión al hombre, ¿no? Diciendo, ¿con que Dios te ha dicho tal cosa? No le creas. No le creas porque no es así. Y al hombre le entró la duda y la mujer cogió ese fruto, lo tomó y lo compartió con el hombre y pecaron. Cuando Satanás siembra la duda, el hombre duda de la veracidad de la palabra de Dios. Y hoy en día, hermanos, la gente no cree en la palabra de Dios. Pero lo más triste es que muchos hijos de Dios dudan de la palabra de Dios. No sé si va a ser así. No sé, no creo que sea tan así. No creo. ¿Qué es lo que me dice la palabra de Dios, hermanos? Romanos 6:23 me dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La duda en la palabra de Dios es pecado y es muerte. La duda en que si voy a hacer un acto que está en contra de la voluntad y de la palabra de Dios y lo hago, me lleva a la muerte. Y sin embargo, hay hijos de Dios
que dudan acerca de eso. Por eso el Señor diseñó un plan. Y en Génesis 3:15 vemos ese protoevangelio donde el Señor proclama que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Vencería la muerte, vencería al enemigo, al que implanta la duda, y desaparecería el pecado. Ahora, a través de las Escrituras, a través de Moisés y los profetas, el único Dios verdadero se ha manifestado a su pueblo Israel y dice, Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El Dios único manifestado al pueblo de Israel, el cual fue testigo de la manifestación misma de Dios allí en el desierto con una nube y con una columna de fuego. El pueblo de Israel proclamaba la palabra eterna de Dios. ¿Para qué? Primera de Reyes 8:60, a fin de que todos los pueblos del mundo sepan que Jehová es Dios y que no hay otro Dios. Y ahora tenemos a creyentes que dicen, bueno, Jehová es uno de los dioses, por eso podemos tener comunión con Alá, porque también Alá es un Dios, y porque podemos alcanzar a otros que viven allí en Oriente y creen en un Buda, o aquellos que viven, porque total, son todos dioses, ¿no? ¿Es eso lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos? Solo la palabra eterna de Dios identifica al único Dios verdadero. Isaías 45:5, yo soy Jehová, ninguno hay más que yo, no hay otro Dios más que Jehová. Y Jehová está diciendo, yo soy Jehová. Este único y verdadero Dios se ha manifestado. Y a través de su palabra nos dice que enviará un Redentor, un Salvador. Y vemos a través de la historia de la Navidad, ¿no? Y que el árbol de la Navidad no nos tape el pesebre, ¿no? Porque este mundo ha tapado el pesebre con el árbol, ¿no? Y con un señor regordete ahí vestido de rojo. Esa no es la Navidad, hermano. La Navidad es ese pesebre. Isaías 7:14, llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9, del 2 al 7, donde dice que ese niño será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Dónde vemos en los anuncios todas esas maravillas que la palabra eterna proclama? Por eso, hermanos, elevemos nuestras voces ante tanta mentira. El Señor vino, nació en un pesebre, pero vino a morir en la cruz del Calvario para salvarte a ti, a mí y al resto de la humanidad. Porque la palabra de Dios me dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, da voces, pueblo de Dios, proclama la palabra eterna. Miqueas 5:2, de ti me saldrá el que será Señor, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. No es un ser creado. Él es el creador, el único Dios
que se manifestó en carne para morir en una cruz, resucitar al tercer día y salvar a la humanidad. Eso es lo que debemos de proclamar, eso es lo que debe de manifestar nuestra Navidad, hermanos. Lucas 1, 31, 33. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, el Salvador. Entonces vemos cómo lo visible desaparece y lo invisible permanece. Gálatas 4, del 4 al 5, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora ya no eres un desconocido para Dios. Eres un hijo de Dios. Si has aceptado en ese sacrificio perfecto de ese Cordero perfecto en la cruz del Calvario. Y ahora somos hijos de Dios. Esta redención nos libera del juicio, hermanos, y eso es lo que debemos de proclamar. Ahora somos libres por la palabra eterna. Porque esa palabra nació. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Juan 1:14 me dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, hermanos. La palabra eterna manifestada en un hombre, 100% hombre, vino y cumplió toda la ley de Dios para que tú no tuvieras que sufrir y que de esa manera el Señor te adoptara como hijo. Esto es lo que me manifiesta la palabra eterna, hermanos. Pero sin embargo queremos coger lo que vemos. Queremos mirar y agarrarnos de lo que estamos viendo, y lo que estamos viendo es perecedero. Se va a esfumar. ¿A qué te aferras? ¿A tu trabajo, a tu familia, a tu carrera? ¿A qué te aferras? Se te va a esfumar todo eso. Lo único que va a quedar en pie es Dios mismo, el que te ofrece la salvación y el que te dice, proclama a voces esta verdad. Juan 8, 31, 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Vas a permanecer en la palabra de Dios? ¿Vas a buscar la palabra de Dios? Es la palabra eterna, la que te está hablando y te está diciendo, permanece en mi palabra, introdúcete en mi palabra, en lo eterno, y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué os hará? Libres. No te va a hacer libre porque Trump metió preso a Maduro y ahora van a proclamar libertad. El único que libera de verdad es el Señor Jesucristo. Dios con nosotros. Todo eso es efímero, hermanos. Porque se va a levantar otro Maduro o se va a levantar otro Trump y no van a conducir a nada. Simplemente eso va a traer horrenda expectación de juicio. Pero el verdadero, si tú te introduces en la verdad, aceptas la verdad,
y tomas la verdad como tu estilo de vida, te va a hacer libre. Libre de verdad. Libre del pecado. Libre de la muerte. Libres del juicio. ¿Saben que somos hijos de Dios y ahora no vamos a ser procesados? Ahora Maduro va a ser procesado, ¿no? Pero tú cuando estés delante del Señor, no vas a ser procesado. Vas a pasar y te van a decir, pasa, adelante. Porque lo que estoy viendo es la sangre de mi Hijo Jesucristo. Y vas a ser libre del juicio. Ya no eres un procesado, eres un hijo de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Todo por qué? Porque has creído en la verdad. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Estáis interesados en conocer la verdad? Pues la verdad os hará libres. Y no una libertad para hacer el mal, como algunos entendieron. Bueno, ahora somos libres, entonces, ¿no? Y el apóstol Pablo decía, ¿cómo? Dice, no estamos para reincidir en los pecados. No, como somos salvos por gracia, entonces, ¡hala! No. Todo lo contrario. Ahora somos siervos a la verdad, para predicar la palabra de Dios, que es la verdad, para predicar y proclamar esta verdad, sin miedo al pecado y al engaño, que es de lo que nos libera el Señor. Una vida plena, sometida a la palabra de Dios. Que eso es algo que este mundo no comprende. No, a mí que me dejen vivir mi vida, mi libertad. Eso no es libertad. Eso es libertinaje que conduce a una condena eterna. El Señor te está diciendo, sométete a mi palabra y vive una vida plena en la palabra eterna. Porque no hay otro Salvador que el Señor Jesucristo. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro Dios, hermanos, en el cual podamos estar sometidos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es esta palabra eterna que nos muestra al único Dios, al único Redentor, al Mesías prometido para darnos una salvación, para darnos una esperanza, para darnos un consuelo, para darnos bienaventuranza. Fuera de esto es ocupar el lugar de Dios. Y eso se llama idolatría. Y Dios aborrece la idolatría. Por eso, hermanos, que el árbol no te permita ver no solo el pesebre, sino la cruz. En el juicio que el Sanedrín le hizo a Jesús, lo acusó y lo condenó por blasfemia, por proclamarse Dios. Marcos 14:62, y Jesús les dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Hermanos, este Dios se manifestó a cada uno de nosotros y hoy no podemos dudar de su palabra. Eso que Él dijo fue la verdad.
y lo acusaron por decir la verdad. Yo soy el que existe desde el principio de los días de la eternidad. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la palabra de vida. Yo soy. Y estaré, dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y cuidado, siguió diciendo, no solamente me veréis allí, en la gloria, sino que dijo, ¿qué fue lo que dijo a continuación? Viéndome venir en las nubes. Hermanos, esto nos tiene que dar temor y a su vez gozo. El Dios Todopoderoso va a venir en las nubes a buscar a su pueblo. Da voces, pueblo de Dios. Da voces en esta Navidad. El Señor viene. El Dios eterno murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y vendrá. Vendrá a traer juicio, vendrá a traer gozo, vendrá a traer consuelo, esperanza y bienaventuranza. Pueblo de Dios, da voces, da voces. Por ese motivo, acusaron al Señor, pero esta acusación ahora es la que condena al mundo. Esta condena ahora cae sobre el mundo. Y la única respuesta a esa condena es creer en el único, el Dios hombre, el resucitado. La única posibilidad para este mundo es que Él nos da la salvación. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa acusación, ese juicio que le hicieron por decir la verdad, ahora está condenando a este mundo. Proclama. Los hombres se van al infierno porque están rechazando y rehusando creer que Dios vino al mundo. Murió en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad. Juan 17:3 me dice, y esta es la vida eterna. Pueblo de Dios, proclama la vida eterna. La vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, la palabra eterna de Dios, hecha carne. La carne, como la flor de la hierba, desaparece. Por eso, hermanos, no podemos ni debemos dejar de proclamar la verdad de Dios. Romanos 10, del 8 al 10 dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Tienes la palabra eterna de Dios en tu corazón? Si tienes la palabra eterna de Dios en tu corazón, no va a haber nada que impida que digas la verdad eterna de Dios. Por eso, pueblo de Dios, proclama. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella.
Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Serás salvo. Pueblo de Dios, proclama la verdad eterna de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para terminar, Isaías 40:10. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo se señoreará, y aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Ese mismo brazo ejecutor de la justicia de Dios, hermanos, es el mismo brazo que el Señor te abraza y te sostiene con ternura. Sométete a la palabra de Dios. Proclama la verdad de Dios. Proclamemos la verdad eterna de que el Señor vino a salvar a la humanidad. Reconozcamos el poder de Dios en nuestras vidas y que podamos proclamar esta verdad hasta la última gota de nuestro aliento, hermanos. Da voces, proclama la palabra eterna de Dios, que es lo que va a permanecer para siempre. Vamos a orar. Amado Padre,